Un cordial saludo a todas y todos, sea el día que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro podcast Píldoras de Ciencia Política. Hoy queremos iniciar haciendo una reflexión desde la poesía a propósito de la violencia que se cierne sobre las mujeres y las personas de raza negra en Colombia y en el mundo. Traemos a Piedad Bonet, antioqueña y filósofa, que en 1994 ganó el Premio Nacional de Poesía de Colcultura por su libro El hilo de los días, con un fragmento de su poema Cuestión de estadísticas. Fueron 22, dice la crónica, 17 varones, 3 mujeres, 2 niños de miradas aleladas, 63 disparos, 4 credos, 3 maldiciones hondas apagadas, 44 pies con sus zapatos, 44 manos desarmadas, un solo miedo, un odio que crepita, y un millar de silencios extendiendo sus vendas sobre el alma mutilada. Y con Piedad Bonet empezamos porque el día de hoy tenemos como invitada a una experta en el tema de género, especialmente de las luchas feministas en América Latina. Lo que les puedo decir es que ella es economista y politóloga y se ha dedicado a la investigación en temas de género y sobre todo que su comida favorita es la lasaña. Nuestra querida invitada, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al podcast. Muy amable por tu presencia acá. Queremos empezar con una pregunta así muy interesante. ¿Por qué es importante hablar de género en América Latina en estos días? Bueno, mira, pues en primer lugar, las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad de género persiste hoy en todo el mundo y provoca un estancamiento como en el progreso social. Te voy a dar unos datos para que me entiendas un poco de lo que te estoy hablando. A nivel mundial, las mujeres logran el 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Una de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual. Las mujeres representan solo el 13% de los propietarios de las tierras en el mundo. Casi 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir los 18 años. Entonces, en América Latina y el Caribe no solamente se ha adoptado un consenso global en torno a la igualdad de género y al empoderamiento económico de las mujeres, sino se ha materializado en la creación de un marco legal para avanzar en la igualdad de género, adoptar leyes a nivel nacional que establezcan y castiguen la violencia doméstica. Sin embargo, pues pese al progreso significativo en la región en materia de igualdad de género y empoderamiento económico, se evidencia que el avance pues todavía es insuficiente y desigual, ya que persisten brechas importantes y no solo entre hombres y mujeres, sino también ahora entre mujeres. Son datos muy interesantes, muy importantes también para poder entender un poco lo que está pasando con nuestros países. Tengo otra pregunta, pero desde la teoría podríamos explicar la realidad de la violencia y la exclusión de género en América Latina. Entonces, se trata de un conjunto de teorías críticas y activistas cuyo principal objeto de investigación, el punto de partida de todas sus investigaciones, es la situación o situaciones y experiencias de las mujeres en la sociedad. Por ello, se considera a las mujeres como sujetos centrales del proceso de investigación. Es decir, se intenta ver el mundo desde el distintivo y ventajoso punto o puntos de vista de las mujeres en el mundo social. Sin embargo, un autor que es Loscher advierte que el enfoque feminista de las disciplinas sociales no surge dentro de un contexto universitario, sino que se inicia desde afuera y es a través del feminismo como movimiento político. Entonces, esa estrecha vinculación entre feminismo político e investigación académica sobre la mujer o los géneros marca permanentemente el carácter de la teoría feminista, que pues se ha mantenido ligada explícitamente a un interés normativo y emancipador, con el objetivo de la superación de esta situación jerárquica entre los sexos. Entonces, reconozco que es difícil diferenciar qué hay de teórico y qué hay de activismo político en muchos de los textos de las teorías feministas, ya que muchas de estas se constituyen a su vez en las voces reconocidas del movimiento social feminista. Pues este ha sido como uno de los puntos de crítica de las teorías feministas en general y probablemente la razón por la cual han sido marginadas muchas veces de los ámbitos académicos tradicionales. Sin embargo, es importante resaltar que cada vez se refiere a teorías feministas, se piensa en las interrelaciones con el movimiento social feminismo y su carácter de activismo político. Entonces, no debe perderse de vista que muchas veces sus aspectos son metodológicos y epistemológicos y han sido y son cuestionados. Entonces, partiendo de esto que te cuento, pues para responder puntualmente a tu pregunta, las teorías feministas sí explican la realidad de la violencia y la exclusión de género y en América Latina y el Caribe hay demasiados estudios que fortalecen las cifras que les conté en la primera pregunta.
Entonces, por ejemplo, como en otras ciencias sociales, Nicolás, que es uno de los autores que ha hablado sobre esto, sostiene que las aportaciones del discurso feminista constituyen una de las fuentes de renovación más importantes de la actual teoría internacional y que estas teorías han tenido el acierto de identificar con rigor necesario los problemas básicos derivados del carácter sexista de las concepciones dominantes en las relaciones internacionales, así como las implicaciones de este problema en cuanto afecta a cuestiones como la selección del objeto de estudio, el diseño, la selección de metodologías, la interpretación y función de los resultados y, en definitiva, pues en nuestros modos de comprender el mundo. Es muy interesante. Veo que hay un desarrollo teórico y sobre todo de acercamientos metodológicos desde distintos sitios. Pero para nuestros oyentes y para mí, a mí me gustaría entender cómo el uso de la teoría de los estudios de géneros pueden acercar a la juventud a comprender un problema tan complejo. Bueno, mira, pues yo considero que hay mucho por hacer para que la sociedad sea sensible a los asuntos de género. Si bien la juventud ha hecho visible la desigualdad de género mediante manifestaciones, reivindicaciones y repertorios feministas, desde la posición que se tenga se puede trabajar para luchar contra la desigualdad de género y comprender este problema tan complejo y estructural. Por ejemplo, si eres una niña, puedes permanecer en la escuela, motivar a tus compañeras de clase para que hagan lo mismo y luchar por el derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Si eres una mujer, puedes luchar contra los prejuicios y las asociaciones implícitas que pueden construir un obstáculo no pretendido y a menudo invisible para la igualdad de oportunidades, tanto en el mercado laboral como en la división de tareas domésticas, entre otras. Si eres hombre o niño, puedes trabajar junto a las mujeres y a las niñas para lograr la igualdad de género y mantener con ellas relaciones respetuosas y saludables. Entonces, todos podemos aportar fondos para las campañas educativas. Por ejemplo, aquellas que intentan frenar prácticas culturales como la mutilación genital femenina y cambiar las leyes que limitan los derechos de las mujeres y las niñas que les impiden desarrollar todo su potencial. Así, pues considero que independiente del lugar donde vivamos, la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana, desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de salud, educación, protección, bienestar, tanto de niñas como de niños. Sí, queda mucho por hacer. Muchas gracias por todas estas reflexiones. Creemos que le queda a nuestros oyentes que hay diversas teorías desde la sociología, la antropología, la economía, la ciencia política que buscan explicar cómo han sufrido de violencia sistemática las mujeres, así como de exclusión y olvido. Hoy la invitación es a que actuemos por una sociedad más equitativa y justa. Finalmente, yo quisiera que nos dieras como una recomendación cultural para abordar el tema del feminismo, de la violencia de género. Claro, mira, hay un documental en Netflix que pues varios pueden tener acceso se llama Feminista, que estaban pensando. Entonces te cuento un poco. En 1977 la fotógrafa Cinta McAdams hizo un libro con fotografías de varias mujeres famosas y otras no tanto, que dejaron de lado las restricciones culturales y se mostraron naturales. La idea en ese entonces era ver si el feminismo se podía capturar en imágenes y comprobar si este se transmitía en una foto sin poses. Entonces, el documental es muy interesante, dura más o menos hora y media y vuelve a esas protagonistas de esas fotos y a esos tiempos para valorar lo que ellas hicieron, pero también para saber cuánto han avanzado los derechos de las mujeres después de 4 décadas. Entonces, lo recomiendo. No, muchísimas gracias de verdad y muchas gracias a todos nuestros oyentes por su escucha, por su tiempo y su compromiso. Recuerden, la ley primera y fundamental de la naturaleza es buscar la paz y nos vemos en una próxima emisión de nuestra Píldoras de Ciencia Política.